Hubo aproximadamente 50.000 finalistas del Maratón de la Ciudad de Nueva York 2015. Cada finalista corrió una distancia de 26.2 millas. Si suma el número total de millas recorridas por todos los corredores, ¿cuántas veces alrededor de la Tierra habrían corrido los corredores de maratón? Suponga que la circunferencia de la Tierra es aproximadamente 2.5 veces 10 a la cuarta milla. Entonces, el primer paso es determinar la distancia total recorrida por todos los finalistas. Y debido a que hubo 50.000 finalistas, y cada uno corrió 26.2 millas, la distancia total es igual a 50.000 veces 26.2 millas. Lo que equivale a 1.310.000 millas. Redondearemos esto a 1.3 por 10 al sexto, usando notación científica. Entonces, para responder esta pregunta, necesitamos determinar cuántas 2.5 veces 10 a la cuarta milla estaría en 1.3 veces 10 a las sextas millas. Lo que significa responder a la pregunta, debe determinar el cociente de 1.3 veces 10 al sexto y 2.5 veces 10 al cuarto. 2.5 times 10 to the fourth. Este cociente es igual a 1.3 dividido por 2.5. Multiplicado por 10 al sexto dividido por 10 al cuarto. 1.3 dividido por 2.5 es igual a 0.52. Entonces tenemos 0.52. Luego tenemos veces 10 al sexto dividido por 10 al cuarto, que es igual a 10 elevado a la potencia de 6 menos 4, que es igual a 2. Entonces el cociente es 0.52 por 10 al segundo, pero sabemos en notación científica, este valor debe ser mayor o igual a 1 y menor a 10, para que podamos mover el decimal un lugar a la derecha. Debido a que estamos haciendo que este número sea más grande, necesitamos restar 1 del exponente, por lo que es igual a 5.2 veces 10 al primero en notación científica. Para convertir a notación decimal, porque estamos multiplicando por 10 al primero, mueve el decimal un lugar a la derecha, lo que nos da 52. Entonces ahora sabemos el número total de millas recorridas. Sería 52 veces alrededor de la Tierra. Espero que hayas encontrado esto útil.